contenta de que se encuentren con nosotros con esta esperada conferencia de el doctor Fernando Ferreiro Bravo. Pues vamos a escucharlo, ¿verdad? Es muy interesante hablar acerca de la antropometría, de la composición corporal, de todo lo necesario que es para la valoración adecuada de nuestros pacientes. Y pues voy a hacerles la presentación. Él es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Él se encuentra ahí actualmente. Maestro en nutrición clínica por la Universidad de Anáhuac, Mayap, México. Doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, España. Es jefe del área de nutrición de la promotora del Club de Fútbol Pachuca, México. Profesor titular de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Anáhuac, Mayap. Profesor en el máster oficial de nutrición en la actividad física y el deporte de la UCAM, España. Es miembro del comité ejecutivo de la International Society for Advancement of Kinesianthropometry, del ISAC. Es instructor también internacional en cineantropometría nivel 3. El Kinesianthroport de la ISAC. Es miembro de la Junta Directiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Cineantropometría y Composición Corporal. Es miembro del Grupo Español de Cineantropometría de la Federación Española de Medicina del Deporte, GREG-FEMEDE. Miembro de la Federación, miembro del Comité Científico de la Cátedra Internacional de Cineantropometría de la Universidad Católica de Murcia, UCAM, España, y director de la empresa antropométrica que se dedica a dar cursos en educación continua sobre temas de antropometría y nutrición deportiva, investigación aplicada e innovación de productos. Entonces, pues bienvenido, Fernando. Te agradezco muchísimo tu participación y tu colaboración con la Asociación Mexicana de Nutriología, que siempre está preocupada por mantener actualizados a los colegas en nuestro gremio. Y pues adelante con la conferencia. Responderemos sus preguntas ya al finalizar, por favor. Bienvenido y muchas gracias a todos por estar presentes. Perfecto, pues muchísimas gracias por la presentación. La verdad para mí es un gusto y un honor estar aquí apoyándolos con esa temática. Y pues bueno, pues vamos a comenzar. La realidad es que es un tema bastante importante, yo creo, para todos los nutriólogos, porque siempre hablamos de composición corporal y los diferentes elementos que intervienen en ella, pero pues a veces queda un poco de dudas o muchas dudas con respecto a la forma de cómo medirlo y por qué nos dan resultados diferentes, cuando hacemos los análisis. ¿Por qué con bioimpedancia me da una cosa, antropometría me da otra, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con ello y vamos a tratar de hacer esta presentación pues lo más dinámica posible. La realidad es que es un tema muy amplio, intentaré que quede lo mejor, lo más claro posible en unas cuantas diapositivas, pero pues les invito a seguir revisando esos temas, ya sea en la literatura, en internet, etcétera, ¿no? Entonces el tema se llama Importancia de la evaluación de la composición corporal. Y primero que nada hay que definir qué es composición corporal. Podemos encontrar muchas referencias, pero bueno, les pongo aquí una que creo que les puede servir, ¿no? Que es la suma de los diversos elementos, tejidos y sistemas que conforman el cuerpo humano. Desde que hablemos desde tejido adiposo, desde que hablemos de tejido musculoesquelético, tejido óseo, que hoy por hoy, en el caso de composición corporal y sobre todo en deporte, es muy importante la valoración de la estructura ósea y otros elementos que son importantes en el cuerpo, pero que en el caso de elementos que se van a modificar con alimentación y ejercicio, por ejemplo, pues la parte de tejido adiposo y la parte de tejido musculoesquelético, pues son los dos más importantes.
Y en el aspecto pues, genético, la parte de estructura ósea es un claro ejemplo de la herencia que nosotros vamos a tener. Obviamente no queramos que si nosotros tenemos un hijo de unos 60, pues va en relación a la estatura también de los papás, ¿no? Es muy importante esa parte genética, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a entender eso como composición corporal. Y para poder entender bien esta, lo que estamos estudiando en el caso de composición corporal, en los años 90 salió este paper que los autores son unas eminencias en el caso de composición corporal a nivel mundial. Hicieron una propuesta de poder dividir al cuerpo en 5 niveles. ¿Y para qué es eso? Simplemente para poder entender mejor lo que estamos analizando, lo que estamos estudiando, ¿sí? Y esa propuesta va en función de estos niveles, ¿sí? Ese artículo lo podemos encontrar en internet. Esta presentación va a estar disponible para que luego se comparta por parte de la asociación y que puedan revisar con calma los documentos. Pero ahora vamos a checar esos niveles que propusieron estos autores. En nivel 1, ellos dijeron, bueno, si nosotros queremos dividir al cuerpo en función de sus niveles básicos, como oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, pues estamos midiendo al cuerpo en nivel 1, que prácticamente, aunque ellos le llamaron atómico, no estamos midiendo átomos, pero sí estamos midiendo los elementos más básicos del cuerpo. Si a nosotros nos interesara determinar cuántos gramos de carbono tenemos en el cuerpo para hacer un esquema de alimentación y ejercicio, pues tendríamos que medir este nivel. Pues definitivamente no necesitamos un análisis tan profundo, ¿no? Pero bueno, es una forma de dividir el cuerpo. En el caso del nivel 2, ellos dijeron, bueno, vamos a dividir el cuerpo en función de sus principales macromoléculas. Y aquí podemos entender que están los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, el agua. Prácticamente estamos haciendo una división molecular o también entendido que es una división química. Y muchas de las técnicas que se utilizan para determinar la composición corporal miden a este nivel, pero no hacen una medición de todos esos elementos, aunque sabemos que existen. Lo único que hacen las técnicas que miden este nivel es agrupan lo que son lípidos, y le llaman grasa, y todo lo que no sean lípidos lo vamos a poner en masa libre de grasa. ¿Ok? Muchas técnicas miden este nivel, también las conocemos como técnicas que son gold estándar, técnicas de referencia, también se conocen como técnicas de laboratorio, porque normalmente las técnicas que miden este nivel son caras, no son portátiles, y que pues en muy pocas ocasiones podemos tener acceso a ellas de manera convencional. ¿Ok? Pero es una forma de dividir el cuerpo. Y en el caso de técnicas que podemos emplear para ello, pues igual está la antropometría. La antropometría con algunas fórmulas podemos medir este nivel, pero la gran mayoría de las técnicas que se pueden medir en nivel 2, pues son algo costosas, ¿sí? Y hay que entender que de este nivel de medición, no podemos medir masa muscular, porque aunque nosotros podamos entender que está el músculo incluido acá, no podemos hacer una división, porque estamos haciendo una división simplemente molecular, principales macromoléculas del cuerpo. Entonces, aunque en la masa libre de grasa, que incluiría a todos los elementos que no son grasos, ahí está incluida la masa muscular, no tenemos forma de cómo determinarla. Entonces, es una limitante de esta técnica. Entonces, solo entendemos como grasa y masa libre de grasa. Incluso las técnicas que nosotros actualmente conocemos se enfocan principalmente no en la determinación de la grasa total del cuerpo o todos los lípidos del cuerpo, se enfocan principalmente en la grasa no esencial. ¿Cuál? La que nosotros biosintetizamos, como triglicéridos principalmente. No miden sistema nervioso central, por ejemplo, que sería grasa esencial. Entonces, cuando nosotros hablamos de masa grasa a este nivel, estamos midiendo, haciendo una división química y enfocándonos principalmente a la cuestión de triglicéridos almacenados en el tejido adiposo. ¿Sí? En el caso del nivel 3, nivel celular, esos autores dijeron, bueno, si nosotros queremos agrupar las principales células del cuerpo,
podemos hacerlo también hablando de sólidos extracelulares, fluidos extracelulares, y la realidad que tampoco usamos mucho este nivel de medición, aunque ya es un nivel de medición atómico, ya no es químico como los dos anteriores, pero tampoco lo usamos mucho en la parte práctica. El que sí usamos es el nivel 4, dividir al cuerpo en sus principales tejidos. Aquí hablamos de masa musculoesquelética. Si a nosotros nos interesara saber esto de una persona, tendríamos que usar una técnica a este nivel. Hablamos de tejido adiposo, que ahí está contenido principalmente los triglicéridos eh, que abundan en el cuerpo, ¿ok? Hueso, sangre, etcétera, etcétera. Entonces aquí hablamos de una división. De nuevo, perdón por la falla técnica. Estamos aquí de nuevo. Bueno, me comentaron que nos quedamos por ahí de la diapositiva 3 y vamos a retomar esa parte. Recuerden que estamos en el caso de, hablando de la importancia de la composición corporal. Y algo importante de la composición corporal es entender muy bien, pues, qué estamos midiendo, qué queremos medir en nuestra persona. Y en los años 90 salió un artículo de revisión que nos da una explicación con un poquito más de detalle de lo que nosotros queremos medir en una persona. Y esos autores, que son las eminencias a nivel de estudios de composición corporal y metabolismo energético a nivel mundial, hicieron esta propuesta donde hicieron una propuesta de poder medir al cuerpo en función de 5 niveles. Perdón. Esos autores propusieron que pudiéramos medir el cuerpo en función de estos niveles que pongo aquí en la pantalla. Vamos a explicar cada uno. ¿Qué significan estos? En nivel 1, como dicen, como se ve en la presentación, estamos haciendo la medición de elementos básicos del cuerpo. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y ellos lo llamaron nivel 1, nivel atómico. Que aunque no estamos midiendo átomos como tal, pero ellos lo nombraron como un elemento, los elementos más básicos del cuerpo. Y también hay que entender que estamos haciendo una medición química del cuerpo. Si a nosotros, como nutriólogos, nos interesa tener los niveles, cuántos gramos de carbono pudiéramos emplear para hacer un esquema de alimentación y ejercicio, pues tendríamos que medir este nivel. Pero la realidad es que no tenemos que tener un nivel tan básico de medición. Normalmente este nivel 1 casi no lo usamos en la parte práctica. En nivel 2, que también viene siendo una medición química, aquí esos autores dijeron, bueno, aquí vamos a agrupar al cuerpo en función de sus principales macromoléculas. En este caso, he entendido que pueden estar proteínas, lípidos, carbohidratos, agua, ¿ok? Que aunque nosotros podemos subdividir el cuerpo en función de estas principales macromoléculas, la realidad es que las técnicas actuales no hacen una división tan fina en el caso de estos elementos. Prácticamente lo que miden o agrupan son los lípidos y todo lo que no sean lípidos lo ponen en masa libre de grasa. A los lípidos también le llaman grasa. Entonces es grasa y masa libre de grasa. Ahí está en la masa libre de grasa contenido lo que es el agua, elementos óseos, proteínas, músculo, aunque no podemos hacer una subdivisión del músculo, pero ahí estaría incluido también. En el caso de esas técnicas que miden, las técnicas que miden este nivel, normalmente miden grasa y lo que no es grasa. Y de lo que es grasa, se enfocan principalmente en lo que es grasa no esencial, entendiendo esto de los principales elementos que nosotros podemos biosintetizar, que serían los triglicéridos, que normalmente, como sabemos, se almacenan en el tejido adiposo. Pero están haciendo una medición química, una medición de elementos químicos. Los 3 niveles superiores estamos haciendo una medición a partir de elementos atómicos, perdón, anatómicos, ¿ok? En nivel 3 es otro nivel que nosotros podemos dividir el cuerpo agrupando las principales
masas celulares, ¿sí? Los sólidos extracelulares, fluidos extracelulares, pero la realidad es que tampoco lo empleamos mucho. En el caso del nivel 2 y el nivel 4 son los que más empleamos. Incluso algo que se me olvidó decirles, que en el nivel 2, incluso las técnicas que se emplean para poder medir este nivel normalmente se conocen como métodos gold estándar, métodos de referencia, que son referencia para medir masa grasa o enfocándolos principalmente a grasa no esencial y masa libre de grasa, no son referencias para medir masa muscular, por ejemplo. Y esas técnicas también se conocen, las del nivel 2, se conocen como técnicas de laboratorio, porque son caras, no son portátiles, a veces cuesta trabajo conseguirlas, pero bueno, son técnicas que nos hacen una medición bastante confiable. En el caso del nivel 4, que aquí ya estamos haciendo una medición a nivel de tejidos y sistemas, aquí sí podemos tener una subdivisión de masa musculoesquelética, tejido adiposo, no masa grasa como en el nivel 2, entendiendo por esa masa grasa, principalmente grasa no esencial y enfocándonos principalmente a triglicéridos. En el caso del tejido adiposo, ya es un tejido que sabemos que internamente tiene grasa almacenada, pero se habla de un tejido como tal. El tejido óseo, la sangre, vísceras, etcétera, ¿sí? A este nivel, si nosotros queremos medir masa musculoesquelética, tenemos que medir a nivel 4, ni siquiera a nivel 2, que es donde normalmente nosotros hacemos las mediciones. Tenemos que medir a nivel 4. Para un deportista, eso sería excelente. Si yo quiero medir la masa muscular de un deportista, tengo que usar técnicas que me midan a ese nivel. ¿Ok? Y también podemos agarrar el cuerpo como un todo, el cuerpo completo, el nivel 5. Y podemos hacer ciertas subdivisiones que sean a partir de las extremidades inferiores, extremidades superiores, tronco, cabeza. ¿Ok? Normalmente las técnicas que nosotros empleamos de manera convencional, como la antropometría, puede medir a nivel 2, a nivel 4 y a nivel 5. Y esa es una ventaja que tiene la antropometría comparada con otras técnicas que solo miden a nivel 2, por ejemplo. ¿Sí? O en el caso de la bioimpedancia puede medir a nivel 2, a nivel 4, pero no puede medir a nivel 5. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos medir, vamos a emplear o vamos a usar una técnica que nosotros podamos conseguir, que seamos expertos en la medición o en la utilización de esa técnica para hacer las mediciones y con ello poder sacarle provecho a eso que estamos determinando, porque definitivamente si hacemos antropometría y no sabemos bien la técnica como tal, pues vamos a tener valores que no van a ser comparables ni siquiera entre la misma persona o con otro grupo de personas. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener en cuenta qué queremos medir. Queremos medir masa grasa, masa libre de grasa, nivel 2. Queremos medir tejido muscular, nivel 4. Queremos medir índices corporales, por ejemplo, en el caso del nivel 5, el índice córmico, el índice esquelético, que se utiliza mucho en deporte, miden a nivel 5 donde utilizan la estatura como referencia, utilizan la talla sentada como referencia. Entonces, dependiendo de los objetivos que tengamos de medición con nuestro paciente, vamos a emplear una técnica de medición que mida a determinado nivel. ¿Ok? Ahora vamos a hablar incluso de las propias técnicas de medición. Las propias técnicas de medición, si nosotros nos enfocamos en ellas, hay que saber que con estas técnicas de medición, que son muy diversas, nosotros normalmente hacemos aproximaciones o estimaciones de la composición corporal. Ya hemos hablado de cómo dividir el cuerpo y ahora, en caso de las técnicas para poder medir, hay que saber que son muy diversas, pero cada una de ellas que las que tenemos en el mercado o tenemos de manera próxima, hacen una aproximación de la composición corporal o la estiman, no la miden directamente. El único método directo para medir la composición corporal sería agarrar a nuestro paciente, cortarle el bracito, por ejemplo, quitarle la piel, medir la grasita, medir el músculo, los huesos y con ello sacar composición corporal. Pero en nuestros 5 sentidos eso nunca va a pasar, ¿ok? Entonces, todos los demás elementos que nosotros vamos a emplear van a medir de manera indirecta o doblemente indirecto
la estimación de la composición corporal. Incluso ese método directo de disección de cadáveres, perdón, solo se ha podido hacer o solo se ha reportado un estudio como tal en los años 80, el famoso estudio de cadáveres de Bruselas, que estudiaron no a cuerpos reales, pero estudiaron a cadáveres, que era lo más real, a alguien vivo, y con ellos se han sacado muchas conclusiones con respecto a cuestiones que se usan actualmente como fórmulas, cosas en antropometría, etcétera. ¿Sí? Pero definitivamente ese tipo de estudios hoy por hoy no se ha vuelto a hacer y es muy difícil que se llegue a hacer como tal. Pero sería la única forma de medir de manera directa lo que es la composición corporal. Entonces, entendiendo esto, nosotros usamos métodos indirectos, por ejemplo, que utilizan elementos para medir la densidad corporal y a partir de la densidad corporal estiman masa grasa o masa libre de grasa. Entendido que los métodos indirectos normalmente miden a nivel 2, masa grasa y masa libre de grasa, ¿ok? Y aquí entran todos los métodos que son caros, pero son referencias, son gold estándar, ¿sí? Y los métodos que son doblemente indirectos, eh, hay que tener en cuenta que son ecuaciones hechas por personas que estiman doblemente de manera doblemente indirecta lo que es la composición corporal. En teoría son un poquito menos confiables, pero teniendo un buen protocolo de medición podemos tener resultados que pueden ser muy, muy utilizables. Perdón. En el caso de los métodos indirectos y los doblemente indirectos, que vamos a hablar un poquito de ellos, por ser los que más pudiéramos aproximarnos a ellos, obviamente en la disección de cadáveres, pues es muy complicado hacer esto, ¿no? Para hacer la composición corporal de alguien, esto en nuestros 5 sentidos nunca lo vamos a hacer, pero sí de manera indirecta, doblemente indirecta, podemos medir la composición corporal. Existen muchos ejemplos que se pueden emplear para ver técnicas indirectas. Por ejemplo, uno de los pioneros que no está aquí en la diapositiva, pero que sí inició el aspecto de análisis de la composición corporal, era el pesaje hidrostático, que prácticamente era medir a una persona, pesarla dentro del agua, de un estanque con agua, pesarla fuera del agua. Esa diferencia de pesos era igual al volumen del peso, el volumen corporal de la persona, y con ello podríamos tener, ya con el peso de la persona, la densidad. Recuerden que los elementos importantes para determinar la densidad corporal es peso y volumen. Y ya teniendo esos dos elementos podemos sacar lo que es la densidad del cuerpo. Y ya con otras fórmulas podemos sacar masa grasa o masa libre de grasa. Esa fue una de las pioneras, el pesaje hidrostático. Hoy por hoy podemos encontrar en el mercado diferentes técnicas un poco más accesibles en el aspecto de que se pueden vender, pero también hay que entender que son muy caras. Por ejemplo, la pletismografía por desplazamiento de aire, conocido como BOT-POT, es uno pues, que en muchos lugares en laboratorios de composición corporal lo podemos encontrar en universidades. Es esta capsulita blanca que tenemos por acá, que en lugar de ver ve el volumen corporal a partir del desplazamiento de aire que se pueda tener dentro de la propia cámara, y eso, ya teniendo el volumen de la persona y el peso, podemos estimar la densidad, y ya con densidad, con otra fórmula, podemos sacar grasa corporal o masa libre de grasa. Otra técnica que se puede emplear es el escáner en 3D. Ese escáner en 3D, hoy por hoy en México no hay, ya aquí en Mérida estoy intentando traer un primer escáner a nivel nacional, pero es un escáner que también es una referencia como un método gold estándar a nivel mundial, y que pues ya con el análisis que tiene este equipo, pues podemos tener volumen, y ya con peso podemos sacar densidad y lo que sigue de masa grasa y masa libre de grasa. La tomografía axial computarizada es otro, pero sabemos lo caro que son esos equipos. La resonancia magnética, el DEXA, que yo creo que hoy por hoy, como método de referencia, es de los que más se pueden emplear, porque en muchos lugares pueden haber laboratorios para determinar
la densidad mineral ósea y con ello ver la osteoporosis en las personas adultas mayores, que normalmente es donde se emplean. Ahí también nos pueden sacar este análisis de composición corporal con este DEXA, que es absorciometría dual de rayos X, que es uno de los que voy a hablar actualmente porque se utiliza para muchas cosas. Y en su momento voy a hablar un poquito sobre los métodos doblemente indirectos, como la antropometría y la bioimpedancia. Vamos a hablar un poquito de ellos por ser los más comunes y por ser los que más a la mano o más a la mano podemos tener. ¿Ok? Entonces, técnicas indirectas miden normalmente a nivel 2, masa grasa y masa libre de grasa, y técnicas doblemente indirectas miden a nivel 2 y 4. En el caso de la antropometría puede medir hasta nivel 5, agarrar el cuerpo como un todo. Y por eso aquí la ventaja de usar antropometría de manera eficiente. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de tener muy claro qué queremos medir, qué podemos emplear, qué podemos tener a la mano. Yo puedo decir, puedo usar antropometría, pero si no tengo los equipos necesarios, pues tampoco lo puedo usar. Quiero usar bioimpedancia, tengo para comprar un equipo. Todo esto tenemos que analizar al momento de hacer la valoración de una persona. ¿Okay? Incluso en mucha literatura pueden encontrar diferentes tipos de análisis de composición corporal dependiendo del grupo etario, ya sea adolescentes, ya sea adulto joven, adulto mayor, embarazadas, ¿sí? Entonces nos tenemos que enfocar en la población que nosotros queremos analizar. En el caso de el DEXA, vamos a empezar a hablar un poquito del DEXA como método gold estándar y que actualmente es uno de los que más se emplean incluso en investigaciones como método de referencia. Y hay que tener en cuenta que este DEXA, que es la absorpciometría dual de rayos X, es un método que inicialmente se usaba para determinar la densidad mineral ósea, para saber si una persona adulta mayor tenía osteopenia, osteoporosis, que sabemos que es la disminución de esta densidad mineral ósea, pero a partir de los años 90 se empezó a utilizar como un elemento más para determinar la composición corporal. Pero ¿qué mide el DEXA? Hay que tener muy claro esto, porque a veces se me ha tocado investigaciones o proyectos de investigación o propuestas de investigación que me mencionan que el DEXA puede medir masa muscular. Y la realidad es que no. La realidad es que el DEXA no puede medir masa muscular. ¿Ok? Aquí vemos un estudio, los resultados de un artículo que salió incluso este año, a principios de este año, y que es muy gráfico en el aspecto de, para poder entender qué estamos midiendo con el DEXA. Nosotros, por ejemplo, usamos al DEXA y tenemos que incorporar el peso total de la persona, y hay que tener eso, que esto nosotros lo metemos al equipo. El DEXA como tal, como es un método doble, es un método indirecto que mide grasa y lo que no es grasa lo agrupa como masa libre de grasa. Normalmente es lo que nos mide DEXA. Y hay que entender que el propio equipo puede hacer una determinación de lo que es masa libre de grasa, puede quitarle el valor de hueso y si a esta masa libre de grasa le quitamos el valor de hueso, podemos entender que nos queda una masa libre de grasa suave o también entendido como masa magra. ¿Y ese hueso qué representa? La realidad es que a veces nosotros decimos, pensamos que es el peso del esqueleto, pero ese concepto de hueso como tal es prácticamente la composición mineral ósea, no es el peso del esqueleto, que más adelante voy a hacer la diferenciación entre estos dos, pero la composición mineral ósea, imagínense una persona que ponen un esqueleto en un incinerador y que le prenden fuego y después de horas de estarse ya eh, calcinando, pues va a quedar un polvito. Esos elementos, esa composición mineral ósea sería a lo que se refiere el concepto de hueso en la tercera columna. ¿Ok? Hasta aquí es donde nos mide DEXA. Los demás los suponemos nosotros. Si nosotros agarramos y de lo que es la masa libre de grasa suave o masa magra, que está en la tercera columna, de esta parte, nosotros podemos decir que de esa masa libre de grasa a masa libre de grasa suave, ahí se encuentran los órganos, que serían la cuarta columna, los órganos, y ahí también se encuentra la masa muscular, que representaría de ese peso un poco más del 50%, ¿sí?
Pero eso ya no tenemos cómo medir, nosotros lo suponemos. Y de esa masa muscular, igual hay que tener en cuenta que gran parte de la musculatura se va a encontrar en el esqueleto apendicular. ¿Qué es ese esqueleto apendicular? El que se encuentra en las extremidades superiores e inferiores, ¿ok? Y hay que tener en cuenta que de ese esqueleto apendicular, gran parte de la musculatura se va a encontrar en las extremidades inferiores. Esto nosotros lo suponemos, pero ya nos hace la determinación los equipos de masa muscular. Lo que sí nos puede hacer los equipos es hacer una subdivisión de la masa libre de grasa que se encuentra en el esqueleto apendicular. Pero prácticamente, aunque se piensa que nosotros medimos masa muscular, el DEXA no mide masa muscular. Ahora vamos a ver un ejemplo de un resultado de análisis de DEXA. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en la columna de la primera que se encuentra de derecha hacia izquierda, vamos a ver el porcentaje de grasa, ¿sí? Que en esta ocasión la persona analizada tenía un 30% de grasa. Luego vamos a ver en la tercera columna de izquierda hacia derecha, donde dice grasa, los kilos de masa grasa, que en este caso nos los da en gramos, 10.636 gramos, serían 10 kilos 600 gramos, ¿ok? Y hasta aquí tenemos porcentaje de grasa y kilos. Luego, si nosotros entendemos que dos compartimentos son complementarios, si yo tengo masa grasa 15%, masa libre de grasa serían 85%, ¿no? Y aquí la masa libre de grasa nos los da en kilos. ¿Cuál sería la masa libre de grasa? La columna que es la tercera columna que se encuentra de derecha hacia izquierda, que le dicen Lean más BMC. Ese BMC sería composición mineral ósea, ¿ok? Más el Lean sería la masa magra o masa libre de grasa suave. Entonces, ese en conjunto, Lean más composición mineral ósea, que en el ejemplo anterior vimos que era hueso, lo vamos a entender como la masa libre de grasa total. Entonces, esta persona tenía 68 kilos de masa libre de grasa, más los 10 kilos de grasa total sería el peso total de la persona, que serían 78 kilos. Y podemos hacer una pequeña subdivisión. A la masa libre de grasa le dividimos y quitamos la masa magra, que sería la masa libre de grasa suave sin el hueso, y dejamos el hueso, por otro lado, el BMC. Obviamente podemos tener masa libre de grasa suave y composición mineral ósea, pero hay que entender que esa composición mineral ósea no es el peso del esqueleto. Y también vean en la primera columna de izquierda hacia derecha, podemos hacer subdivisiones de brazos, piernas, tronco, cabeza, de la masa libre de grasa, incluso de la masa grasa. Pero en ningún momento hablamos de masa muscular. ¿Ok? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso de los equipos que normalmente se miden, se utilizan en métodos que son indirectos, muy pocos son los que miden masa muscular. La realidad es que casi todas las técnicas de referencia miden solamente a nivel 2, masa grasa y masa libre de grasa. Si a mí me interesa hacer el análisis en un deportista, pues no me va a servir esto si estoy buscando masa muscular, ¿ok? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Podemos emplear otras técnicas para ello. Y en el caso de DEXA, pues es una limitante que tiene. Y para complementar lo anterior, solo hay que tener en cuenta que la masa ósea o el peso del esqueleto constituye aproximadamente entre un 10 a un 14% del peso corporal. Para el ejemplo anterior, la persona pesaba, si se dan cuenta, 78 kilos. ¿Sí? El peso de su esqueleto, si lo tomamos como un 10%, serían 7.8 kilos. Y si se dan cuenta, la composición mineral ósea que representaría aproximadamente un 40-45% del peso del esqueleto, ¿sí? En este caso serían unos 3 kilos, que más o menos es lo que se reporta en la columna de BMC. ¿Ok? Entonces no hay que confundir criterios, no hay que confundir conceptos.
Una cosa es hablar del peso del esqueleto de la persona, que estaríamos hablando de una división de tejidos y sistemas, y otra cosa es hacer una división química del cuerpo, de hablar de composición mineral ósea, que sería, en este caso, los minerales del esqueleto, quitando ya la médula, quitando la irrigación, la inervación que se puede tener en el caso del esqueleto. ¿Ok? ¿Por qué lo menciono esto? Porque en muchas ocasiones hay indicadores donde se utiliza hueso y piensan que con DEXA se puede utilizar esto, pero muchos indicadores emplean hueso, pero como peso del esqueleto, ¿no? Como composición mineral ósea. ¿Ok? Y eso, bueno, es con respecto a DEXA, el análisis muy general a grandes rasgos. Vamos a hablar un poco de lo que es un método doblemente indirecto, como puede ser la bioimpedancia eléctrica, que hoy por hoy se emplea mucho, es muy utilizada, es uno de los métodos que normalmente podemos encontrar en cualquier consultorio y que a veces, por no seguir un protocolo estricto, podemos tener determinaciones que no son confiables. Y en este caso es algo tan común que pase, que los métodos doblemente indirectos, por no seguir un buen protocolo de medición, tengamos valores que no son representativos de la medición actual de esa persona y obviamente no van a ser comparativos con mediciones anteriores. Entonces, prácticamente en todos las técnicas de medición hay que tener en cuenta lo que es el protocolo de medición que se debe tener para el propio equipo, cuidando siempre el agua corporal, porque es uno de los principales elementos del cuerpo. Si varía el agua, todos los demás elementos van a variar. ¿Sí? Recuerden que el agua corporal representa más o menos entre un 50 y un 60% del peso total de la persona. Y pues es uno de los elementos que debemos de cuidar. Y sobre todo en el caso de bioimpedancia eléctrica, que es uno de los elementos más importantes para hacer una buena valoración. En el caso de bioimpedancia eléctrica, en la literatura la van a encontrar como vía, ¿sí? En la literatura de composición corporal casi siempre se va a abreviar como vía, ¿ok? ¿Y qué es la bioimpedancia eléctrica? Es un método que se basa principalmente en la conductividad eléctrica que tienen los tejidos biológicos. Y obviamente esta conductividad eléctrica va en función de los componentes que tenga. Para poder entender esto mejor, vamos a poner el siguiente ejemplo. Imagínense que a una persona le conectan unos electrodos en la mano y otros en el pie y que van a aplicar un poco de corriente eléctrica, una corriente eléctrica conocida, de baja intensidad y que no va a dañar el cuerpo, incluso ni se siente la corriente eléctrica. Encendemos los electrodos y vemos en la imagen de la derecha de abajo, en la parte de arriba dice corriente eléctrica aplicada y en la de abajo dice corriente eléctrica detectada. Y vean que son niveles diferentes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se detecta lo mismo que lo que se aplica? Porque prácticamente va a haber una oposición al paso de la corriente dado por los tejidos biológicos. Y esta oposición es lo que nosotros vamos a denominar como impedancia. Por lo tanto, el concepto de bioimpedancia es la oposición que puede estar en los materiales biológicos al paso de una corriente eléctrica alterna. ¿Qué significa esto? Que si nosotros aplicamos corriente eléctrica, donde va a pasar más eficientemente la corriente eléctrica va a ser en los elementos que tengan agua, los tejidos que tengan agua y electrolitos, pero cuando llegue a determinados tejidos que tengan solamente células adiposas o masa ósea o pulmones que tienen aire, pues el paso de la corriente eléctrica va a ser muy deficiente, ¿ok? Y dos elementos que constituyen a la bioimpedancia, que no está en la presentación, pero que son muy importantes, es la resistencia, que la vamos a abreviar en la literatura como R, y la reactancia, que la vamos a abreviar en la literatura como XC. Normalmente los equipos miden esto y a través de fórmulas, recuerden que los métodos doblemente indirectos son fórmulas hechas por personas para estimar la composición corporal. Ya con estas fórmulas, que dependiendo de lo que nosotros queramos analizar, vamos a meter esos valores, resistencia y en ocasiones
reactancia también. A veces solo resistencia, porque va a constituir esa resistencia casi el 94% de la impedancia. Y en el caso de la reactancia, va a ser solamente una parte pequeña de esa impedancia. Entonces, prácticamente a veces resistencia e impedancia las vamos a conocer como si fueran sinónimos. Entonces, los equipos de composición corporal miden resistencia y reactancia y ya con una fórmula específica que nos puede servir para determinar agua corporal total, masa musculoesquelética, masa libre de grasa, masa ósea, perdón, vamos a determinar el elemento respectivo. Y hay que tener en cuenta que en el caso de bioimpedancia eléctrica, normalmente puede medir a nivel 2, medición química, masa grasa y masa libre de grasa, que son complementarios, hay que tenerlos en cuenta. Si sube la grasa, baja la masa libre de grasa y viceversa. Y puede medir también la composición corporal, perdón, a nivel 4 de tejidos y sistemas. Por eso hay equipos que, aunque nos dan masa grasa y masa libre de grasa, hay equipos de bioimpedancia eléctrica que nos dan masa musculoesquelética y masa ósea de manera aislada. Como no son complementarios con el nivel 2, pues simplemente nos da los kilos de masa musculoesquelética y masa ósea, no nos da porcentajes, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a agarrar un equipo cualquiera. Ahí viene un poco el comercial, una marca comercial cualquiera. ¿No? Que esto lo encuentro en internet, ni siquiera tengo que tener la medición real de un paciente. ¿No? Eso lo encuentro en internet. Y veamos qué valores nos dan los equipos. Primero, hay que encontrar que nos dan agua intra y extracelular. Esto, no todos los equipos nos los da. Tenemos que buscar perdón, los equipos que son multifrecuencias para que nos dé agua intra y extracelular. Si es un equipo monofrecuencia, no nos los va a dar. ¿De qué me sirve esto a mí en la parte práctica? Imagínense un paciente con insuficiencia renal crónica, donde está aumentando la masa, perdón, el agua extracelular y el agua intracelular está disminuyendo. ¿Qué significa esto? Que puede haber un catabolismo proteico, sobre todo en la masa musculoesquelética, que puede haber desnutrición y por eso se están comportando estas variaciones en el agua intracelular y en el agua extracelular. Es ya una interpretación clínica. Si nosotros sumamos esos dos elementos, vamos a tener el agua corporal del cuerpo, el agua corporal total, ¿sí? Que es la segunda columna de esta parte de arriba. Dice agua corporal total, ¿ok? Y hay que tener en cuenta que esa agua corporal total va a representar una parte importante de la masa libre de grasa, sobre todo cuando le quitamos la parte de hueso. De esa masa libre de grasa, en muchas ocasiones, el agua va a representar el 73.2%, que aunque sabemos que usamos este concepto como una constante, existen muchos factores que van a hacer que varíe el agua del cuerpo, ¿sí? Entre ellos la edad, el género, si se toma algún fármaco, los alimentos, el deshidratación por parte del deporte, deshidratación por parte de alguna patología, etcétera. Entonces, el agua corporal es un elemento que va a variar mucho, pero que es muy importante en el cuerpo y que constituye una parte importante de la masa libre de grasa, ¿sí? Y sobre todo cuando se quita el hueso, que en el caso de bioimpedancia, también a nivel del DEX, al igual que el DEXA, mide composición mineral ósea, no mide el peso del esqueleto, ¿ok? Y de esa composición mineral ósea, si lo sumamos a la masa libre de grasa suave, vamos a tener la masa libre de grasa total de la persona. Y si nosotros al peso total le quitamos la masa libre de grasa, vamos a tener el peso de la masa grasa. ¿Ok? Entonces, prácticamente el primer análisis que tenemos de un equipo de bioimpedancia va a ser masa grasa y masa libre de grasa. Y a partir de ahí podemos tener otro tipo de análisis. Por ejemplo, si vemos la parte inferior de esta imagen,
donde dice análisis de grasa músculo, podemos ver que tiene el valor de masa musculoesquelética. Sería un nivel de medición 4. ¿Por qué no nos los da en porcentaje? Porque aunque la primera parte de arriba me está haciendo un análisis de composición corporal, hay que tener en cuenta que es simplemente un análisis de dos compartimentos, un análisis a nivel químico. Y hablar de músculo y es un análisis a nivel de tejidos y sistemas, que no es complementario al nivel 2. Por lo tanto, solo me da, porque el equipo tiene ya incorporada una fórmula que me da, que estima masa muscular, me da simplemente los kilos de masa muscular. Incluso en algunos casos podemos tener los kilos de masa ósea también. ¿Ok? El peso total, pues bueno, lo mide la propia báscula, los kilos de grasa ya los habíamos visto aquí arriba, etcétera. ¿Ok? Seguimos con otro análisis, vemos que nos da índice de masa corporal, pues ya tiene incorporada la fórmula tan simple que es el de este indicador, y vemos el porcentaje, que ya lo habíamos hablado arriba de los kilos, vemos el porcentaje de grasa corporal, que aquí en este ejemplo es de 36%, y cosas que a veces no sabemos cómo se estiman, por ejemplo, el indicador cintura-cadera, que nosotros lo conocemos de manera con antropometría, hacer la medición de cintura, la medición de cadera, y tenemos un valor. Aquí no se sabe cómo se hace esta estimación. Entonces, ojo, hay cosas que manejan propias de la marca y que en muchas ocasiones no puede ser comparable con otros indicadores que sean de otras marcas o de otras compañías, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder hacer un muy buen análisis. ¿Ok? Entonces, prácticamente en el caso de bioimpedancia, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Debemos de tomar en cuenta que es una técnica que va en función de la conductividad de la corriente eléctrica. Hay que cuidar mucho el agua del cuerpo, hay que tener un protocolo, que eso ya lo encontramos en la literatura, cómo poder hacer una buena estimación una buena medición de la composición corporal con bioimpedancia eléctrica. Hay que saber que de los equipos, de los múltiples equipos que vamos a encontrar en el mercado, qué queremos medir. Queremos medir dos compartimentos, masa grasa, masa libre de grasa nada más. Podemos medir, si nosotros necesitamos estimar lo que es masa muscular y masa ósea, tenemos que buscar un equipo que tenga esos dos elementos, no siempre lo traen. Si nosotros queremos determinar agua intracelular y extracelular, tenemos que buscar un equipo que tenga además multifrecuencias, no solamente monofrecuencias, que para entender esto simplemente sería el paso de la corriente eléctrica, a qué intensidad se da. Si se da a una intensidad baja, como por ejemplo 1 kHz, o se da a una intensidad muy alta, como 500 o 1000 kHz. Esos son multifrecuencias que va teniendo el equipo. Y para determinar agua intra y extracelular, tenemos que buscar el equipo multifrecuencia. Y hay muchos otros equipos que dependiendo del software, dependiendo del tamaño del equipo, pues van a ser más costosos. Entonces podemos encontrar equipos de bioimpedancia eléctrica desde 1000 pesos, un equipo mano a mano, ¿sí? Como un on-road, o podemos encontrar equipos muy más caros, como por ejemplo un SECA, un MBCA de SECA, que hoy por hoy debe estar en unos 250,000 pesos, aunque tienen la misma técnica, pero nos da valores diferentes y nos da análisis diferentes, y que se imprime la hoja, es igual, da un plus, y todo eso va haciendo que tengamos equipos muy diferentes con respecto a precios y con respecto a análisis. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta qué queremos analizar. Si vamos a analizar paciente pediátrico, hay equipos de bioimpedancia que son para menores, de, menores de edad, o paciente adulto joven o paciente adulto mayor. Hay que tener en cuenta eso también. Y para hablar ya de la última técnica, vamos a hablar un poquito de lo que es la antropometría, como un elemento básico que cualquier nutriólogo debería de saber hacer. Está en las competencias, casi todos los planes de estudio de las diferentes universidades a nivel nacional, pero que en muy pocas ocasiones la gente intenta hacer una adecuada medición por miedo de tocar al paciente, por miedo de nosotros. Hay mucho error a partir de la acción de nosotros, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que si nosotros no tenemos una adecuada técnica de medición, va a ser
valores que no van a tener sentido en el caso de los resultados, y tenemos que tener una estandarización en la técnica para que sea confiable y para que sea una técnica de medición de la composición corporal que nos dé resultados pues meramente aceptables y que sean pues reproducibles, ¿no? Y algo muy importante de la antropometría, además de la técnica que debe estar muy bien cuidada, es saber qué estamos midiendo. En el caso de la antropometría, como ya les había comentado, una ventaja que tiene es que podemos medir a nivel 2 masa grasa y masa libre de grasa, ¿ok? Podemos medir a nivel 4 de tejidos y sistemas, y hay propuestas que nos hablan de que podemos medir a este nivel determinando 4 compartimentos, ¿sí? Que en estas propuestas, ¿cuál es la idea? Es que esas propuestas son complementarias. Si el peso de la persona de manera total es 70 kilos, la sumatoria de esos 4 compartimentos debe dar 70 kilos. Y en el nivel 2 es lo mismo. Si el peso de la persona son 70 kilos, el peso de la masa grasa y de la masa libre de grasa debe ser 70 kilos. Y si hablamos de 5 compartimentos, sería lo mismo. Pero uno, hay que tener en cuenta que el nivel de medición 2 compartimentos, ¿sí? Solamente mide eso, masa grasa y masa libre de grasa. Y aquí no podemos estimar lo que es la masa musculoesquelética en dado caso que nos interesara medir. Obviamente, ¿cuál es el principal factor que va a hacer que varíe la masa libre de grasa en kilos? El agua de la persona y por ende también la masa muscular. Obviamente los órganos casi no se van a modificar, solamente en etapas de desnutrición muy avanzadas, la masa ósea tampoco, la piel tampoco. ¿Cuál va a ser el principal tejido que pudiera modificar la masa libre de grasa? La masa muscular, ¿ok? Entonces, si varía la masa libre de grasa, pues obviamente sabemos que puede estar variando el agua del cuerpo y la masa muscular del cuerpo, pero no lo tenemos en valores de kilos ni en porcentaje. Si queremos medir eso, tenemos que medir o usar técnicas que nos midan a nivel 4 de tejidos y sistemas, y podemos usar con antropometría diferentes propuestas de diferentes autores que son complementarias. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo mido 2 compartimentos, normalmente con 4 pliegues ya tengo todas las mediciones que me piden las fórmulas para poder hacer la estimación. Si estoy midiendo a 4 compartimentos, pues normalmente puedo usar una propuesta que me mida con 12 mediciones, o sea, con 12 mediciones ya tengo los valores necesarios para aplicar una fórmula. Pero el de 5 compartimentos, necesito emplear 24 mediciones corporales para poder hacer esta propuesta. Y eso hay que tener en cuenta, que si no sé hacer las mediciones, perdón, no tengo los equipos necesarios, pues va a ser una limitante que yo pueda utilizar. Y hay que tener muy presente también, no hay que confundir propuestas. Lo he repetido en sin número de ocasiones en la presentación. Una cosa es medir la masa grasa, entendiendo principalmente por la grasa no esencial, principalmente triglicéridos, que puede estar almacenada en un adipocito, en una parte, pero cuando mido un tejido o sistema, específicamente hablando del tejido adiposo, ya es un grupo de células que por tamaño siempre la medición de tejidos y sistemas me debe dar más grande que la medición de masa grasa. Si ustedes en el colectivo general, una persona deportista, podríamos entender que bien trabajado y todo, tendría un 10-12% de grasa corporal, midiendo en 2 compartimentos. Si nosotros medimos con un nivel que mida tejidos y sistemas, normalmente ese valor casi se va a duplicar, casi a 20% cuando hablemos de tejido adiposo. Entonces, definitivamente son 2 criterios que no podemos comparar, no podemos intercalar, y es muy importante saber que son 2 niveles de medición diferentes. Y que cuando nosotros tengamos la oportunidad de poder comparar diferentes técnicas, vamos a ver resultados diferentes. Por ejemplo, esta simplemente es una imagen de un curso que di hace unos meses, donde comparamos, y eso lo van a poder encontrar en cualquier estudio, pero aquí lo hice muy práctico, donde comparamos diferentes
Técnicas para determinar composición corporal, BOT-POT, el RJL, que es un equipo de bioimpedancia, la TANITA, que es otro equipo de bioimpedancia, y por antropometría con 2 compartimentos. Y vemos aquí Itzel y Maggie, 2 personas. En algunos casos la grasa corporal se parecía, pero no era igual, y en otros casos era muy diferente. Vean, el BOT-POT para Maggie, 18%, en BOT-POT, que es el método de referencia, RJL 22, la TANITA 22.3 y con antropometría 27. Entonces, hay que saber que nos pueden dar resultados parecidos, pero no son iguales en muchas ocasiones, o en muchas otras ocasiones definitivamente podemos ver resultados muy, muy diversos. Y siempre como consejo, utilicen la misma técnica, con el mismo protocolo, con el mismo equipo, no varíen de picómetro, no varíen de tanita, no varíen del equipo que estén usando para que sea muy confiable la medición y que puedan comparar de una medición pasada a la actual con su paciente. Independientemente que sea deportista, independientemente de que sea un paciente con obesidad o con alguna enfermedad crónico-degenerativa, siempre utilicen la misma técnica, siempre utilicen el mismo equipo y la misma fórmula, ¿sí? Y ya para finalizar, les comento que voy a estar trabajando mucho con este portal de Fisiología del Ejercicio del Dr. López Chicharro, que para los que estén interesados en la parte de nutrición deportiva, vamos a tener ya por convenio de trabajo con él, precios especiales para mexicanos y que bueno, la parte de nutrición deportiva, la parte de ciencias del deporte, y las personas que estén muy interesadas en la parte de fisiología del ejercicio de manera general. Para mexicanos van a haber ya promociones especiales y que próximamente las vamos a anunciar en lo que es la página de antropométrica.com.mx, que a partir de ahí se va a poder hacer ya la inscripción para mexicanos y que tengan pues precios especiales, ¿no? Y que les invito a seguirme por redes sociales, ya sea en Antropométrica como tal, o como Fernando Ferreiro también me pueden agregar y bueno, por ahí podemos estar en contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí les pongo un correo que es info@antropometrica.com.mx con TH, recuerden, nada más para que no se les vaya a ir. Y pues espero que les haya servido esta presentación que va a estar disponible para que se los puedan solicitar a la asociación y que pues les pueda dar una referencia simplemente con respecto a la importancia de tener en cuenta ciertos elementos para poder hacer una buena valoración de la composición corporal, ya sea en la población que ustedes quieran, ya sea a nivel pediátrico, a nivel deportivo, a nivel de atención a pacientes con ciertas patologías, etcétera. Pues por mi parte es todo. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas, una sesión corta y que pues, espero que les haya gustado esta presentación y para mí fue un honor haberla dado. Disculpen un poquito tuve problemas de salud y ahorita ya todavía me estoy recuperando, tengo un poco de tos todavía, pero bueno, ahí voy. Pues por mi parte, muchas gracias. Bueno, Fernando, pues te agradecemos muchísimo, de verdad, tu colaboración, un tema muy interesante. Te voy a comentar un par de preguntas que nos hicieron llegar y creo que algunas fueron un poco ya comentadas por ti, pero te voy a hacer referencia a lo que nos dijo Airam. Y era hablando acerca de las básculas que se comercializan para pues, analizar la composición corporal, porque muchas veces hay mucha diferencia en los precios. Nos menciona pues que hay desde 1,500 hasta 12,000, ¿no? Tú No, y explicabas más, que es según la diferencia de los datos que nos van a proporcionar. Pero dice que en algunas ocasiones los parámetros son los mismos, ¿no? Y también a partir de qué edad serían la medición de antropometría y qué índice de masa corporal recomiendas usar.
En el caso de las básculas sí vas a encontrar mucha diferencia dependiendo de la marca, dependiendo de los elementos que tenga. Por ejemplo, si mide solo masa grasa, masa libre de grasa, da masa muscular, da masa ósea. Si es tetrapolar, a lo que no mencioné, es octapolar. Tetrapolar solo tiene 4 electrodos y si es octapolar tiene 8 electrodos. El paso de la corriente es más eficiente. Y los diversos indicadores que pueda mantener el equipo. Entonces, todo eso va haciendo que los precios sean muy variables. Van a encontrar equipos de desde 1,000 pesos hasta más de 200,000 pesos. Yo el otro día me encontré en el mercado uno de 350,000 pesos, que es un equipo de bioimpedancia al fin y al cabo. Yo digo, bueno, con eso me compro un coche, pero prefiero aprender a medir en el caso de antropometría, debe ser un poco más económico. Pero sí, es muy variable, depende de la marca. Recuerden que hay muchas marcas que pueden ser americanas, otras que son asiáticas. Entonces, todo eso va haciendo y que normalmente cuando llega al mercado a nosotros ya viene como un tercer distribuidor en muchas ocasiones y todo eso va haciendo que se vaya incrementando el precio. No compramos directamente a la compañía, compramos a algún distribuidor y eso nos hace ya elevar el precio. Entonces, tiene que tener muy claro qué es lo que va a buscar para, para saber qué modelo escoger y que obviamente esté acorde a su presupuesto. Y en el caso de antropometría para paciente pediátrico, normalmente cuando hablamos de composición corporal, solo medimos pacientes que son a partir de normalmente adolescencia o hay fórmulas que son para prepúberes y otras para pospúberes. Entonces hay que tener en cuenta que no son normalmente pacientes demasiado pequeños. Son pacientes que pueden ser de 9, 10 años, vamos a encontrar fórmulas, hasta 18, 19 años. Entonces, si alguien quiere medir la composición corporal en un paciente que tiene 4 años, posiblemente se le complica un poco encontrar una fórmula que pueda dar un resultado confiable. En esa edad, prácticamente los indicadores convencionales nos pueden servir peso, talla, talla, edad, índice de masa corporal para la edad. Esos son los indicadores convencionales que podemos usar con antropometría, solamente usando talla, peso y edad, ¿no?, del paciente. Entonces, las fórmulas normalmente son para pacientes de 9, 10 años hasta 18, 19 años que ya los clasifican como adultos. ¿Okay? Entonces, pueden encontrar otros indicadores, pero que ya nos hablan de composición corporal y que son indicadores antropométricos, pero pues prácticamente composición corporal con fórmulas. Y hay que tener en cuenta que normalmente las fórmulas solamente nos dan 2 compartimentos para paciente adolescente, no nos hablan de masa muscular, solamente nos hablan de masa grasa y masa libre de grasa. Muy bien. Y realmente, bueno, aunque desafortunadamente encontramos muchos pacientes pediátricos en la actualidad con un alto grado de obesidad, pues realmente, ¿tú qué opinas sobre estar haciendo con altos grados de obesidad, estar aplicando la antropometría? Porque por ahí pues luego mencionan que pues no como que no valiera mucho la pena estar tomando esta antropometría hasta ver que tuviera mayor reducción de la masa grasa. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, una limitante de la antropometría, la primera limitante es no saber medir. Si uno no sabe medir, no sirve. Claro. Me ha tocado investigadores importantísimos que hablan de atención a pacientes obesos, adulto, pediátrico, lo que sea, que menosprecian lo que es la antropometría como una técnica confiable para determinar nivel de obesidad en un paciente. Pero si nosotros vemos las encuestas de salud pública que utilizan para determinar que el 70% de la población mexicana tiene sobrepeso y obesidad, pues prácticamente antropometría. Entonces, Sí. cuando no se sabe de la técnica, pues se menosprecia. O los que dicen que la antropometría lo es todo y no existe nada más, y la realidad es que no, existen otras técnicas que nos podemos apoyar y que pueden ser complementarias para el caso de la determinación. Entonces, prácticamente es tener en cuenta que nosotros vamos a usar la técnica que sea más confiable para nosotros y que nos pueda dar un resultado mucho más preciso. Y eso es importante, porque si yo voy a hacer unas mediciones que de plano nunca las he hecho y me van a dar valores
muy variables, no nos va a servir para nada. Mejor utiliza solo lo convencional, peso, talla, y usa los indicadores clásicos, índice de masa corporal, edad, y ya está. Con las tablas percentilares de la OMS, por ejemplo, y listo. Ujú. Aunque no estemos determinando tejido adiposo, no estamos determinando nada de lo que es específicamente composición corporal, pero un niño que no tiene un esquema de un estímulo de hipertrofia muscular, no va a crecer el músculo, ese exceso de peso que va a tener va a ser de grasa. Claro. Pues, tampoco le busquemos mucho. Así Ujú. que puede ser un indicador, seguir usando el índice de masa corporal en el paciente pediátrico, pero, pero que bueno, si lo podemos complementar, yo siempre les digo que traten de utilizar dos o más indicadores para determinar la evaluación de un paciente, para que no solo usemos índice de masa corporal como un elemento clasificatorio final. Y usen dos Ujú. o más indicadores: circunferencia de cintura, área muscular del brazo, área grasa del brazo, etcétera, etcétera, que se pueden buscar en la literatura como indicadores, y con una simple circunferencia de cintura de un brazo relajado lo podemos obtener. Y ya está. Y un pliegue y listo. Pero aquí viene la invitación a seguirse preparando y a seguirse Claro. capacitando en el aspecto de la técnica. En el caso de la antropometría es donde nosotros tenemos gran parte de la importancia de la medición, y si no la hacemos bien vamos a salir mal, y si la hacemos bien es un acierto de nosotros, a diferencia de otros equipos que acostamos al paciente y la máquina hace todo. En la antropometría nosotros lo hacemos. Muy bien. Ah, tenemos por aquí otra pregunta donde nos menciona María del Socorro. Ujú. Nos decía que, bueno, dice MBSA de SECA, los fabricantes lo promocionan como un gol estándar, sobre todo en adultos mayores. Quiere saber si esto es cierto. No, no es un gol estándar. Así de fácil, no es un gol estándar. Este, Todas las técnicas que son indirectas son los gold estándar que podemos encontrar en la literatura. Las técnicas indirectas, las doblemente indirectas no son gold estándar, aunque el fabricante te lo diga de esa manera. Así de simple. Muy bien. Pues creo que no tenemos alguna otra pregunta. Bueno, pues Fernando, no me resta más que decir, bueno, apoyo totalmente lo que tú nos mencionas, que tenemos que seguir actualizándonos en relación con la asociación. Esta videoconferencia va a quedar grabada también para nuestros asociados. Toda la información que tú nos proporciones se las vamos a hacer llegar también con esta oportunidad que tú nos ofreces, y esperamos que pues podamos continuar colaborando en alianza para mejorar la salud en la población, ¿verdad? Y haciendo muy buenos diagnósticos, y por supuesto actualizándonos como tú lo haces continuamente. Te agradezco muchísimo tu colaboración Al y contrario, listo, la presentación va a estar disponible, se las mando para que lo puedan compartir, y que cualquier duda al correo electrónico que se menciona ya. perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los que colaboraron, estuvieron presentes con nosotros, y estaremos más continuamente también ya con otros temas en estas videoconferencias. Estás invitado, Fernando, a que continúes ya más de cerca con la Asociación Mexicana de Nutriología, y también vamos a generar por allá en Mérida una representación estatal, así que pues seguimos trabajando para los nutriólogos. Ujú. Perfecto, muchas gracias, y claro que sí, con lo que yo les pueda apoyar, con mucho gusto. Ujú. Perfecto. Hasta luego, estamos en contacto. Hasta luego, cuídate mucho. Gracias a todos. Buenas Gracias. tardes.